Muy buenas noches, hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Ahora formalmente les saluda un servidor, Andrés Martino Rizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de escriturayverdad.cl. Nuestra undécima clase del curso Historia de las Reformas del siglo XVI, hoy 5 de junio de este 2024. Bienvenidos y gracias por participar. El tema que vamos a co- tratar en el día de hoy es básicamente siguiendo el orden cronológico de los hechos acaecidos en la Reforma. Creo que esa foto explica bastante o aclara bastante de qué voy a hablar hoy día. ¿Pueden darse cuenta qué es lo que está ahí? La iglesia anglicana. ¿Pero cuál? Estoy contigo para lo que sea. La abadía de Westminster. En La efecto. enfermedad de ayer, ni comentar a los padres. Entonces, Ah, pero bueno, entonces ese es el tema que nos convoca hoy. El cisma inglés, que en realidad ese es el correcto vocablo a utilizar, cisma. Ahí explicaremos por qué. Bueno, desde un principio, bastante desde el principio, Inglaterra, tanto su corona como su iglesia, estaba lejos de apoyar a la reforma en cualquiera de sus expresiones. No había ni el más mínimo atisbo de que pudiera haber un acercamiento de Inglaterra hacia la causa protestante en la Europa continental. Pese a que aún así, o incluso tal vez ayudaba bastante a eso, el hecho de que los ingleses, incluso en eso, en aquella época, eran bastante independientes. O sea, ellos se las arreglaban bastante bien en su manera de ser, en su manera de desarrollar su fe. Su sistema político es totalmente autónomo de ellos. Tienen su propio sistema filosófico, su propio derecho, etcétera. O sea, y en ese sentido la Iglesia católica antes de la Reforma no era la excepción. También el arzobispo de Canterbury era una especie de papa en Londres. No eran muchas las cuentas que le rendía al papa ya en Roma. Estaba más preocupado probablemente de congraciarse con el rey de turno que realmente ser un devoto católico. Pero bueno, aquí entra el rol del intrincado personaje Enrique VIII, que eh, le responde a Lutero indirectamente, ¿no? No es que Lutero le haya escrito originalmente a él, lo hizo después. Eh, Le escribe, digamos, responde a la reforma de Lutero, eh, con el documento En defensa de los siete sacramentos, a lo cual ahí sí responde Lutero en 1522. Más que justificando sus textos, Lutero, digamos, le responde a él más a título personal. Eh, de hecho, ese texto está traducido, si mal no recuerdo, creo que está en mi página web, ahí lo voy a buscar. Pero, a ver, bueno, Enrique VIII claramente, más allá de todo lo que se sabe y se dice de él, es totalmente cierto que él estaba lejos de ser un alto académico, mucho menos un teólogo. Por lo tanto, eh, evidentemente ese documento llevaba probablemente la firma de Enrique VIII, pero por supuesto no era de autoría real de Enrique VIII. O sea, fue enviado en nombre digamos, de la corona británica, pero no creo que él, cuando mucho, yo creo que sabía enumerar los siete sacramentos como gran cosa. No creo que haya sabido realmente mucha teología de ellos, mucho menos. Entonces, por lo tanto, eso tal vez ya hacía como más evidente o en apariencia al menos, de que los ingleses no iban a meter mano, digámoslo así, en la reforma. Entonces, o sea, embarcarse en una apuesta herética, digamos, no sé, yo creo que era como, mucha gente lo vio con escepticismo. Y el Vaticano con mayor razón aún, más aún, especialmente por la gigantesca arrogancia que le caracteriza, la soberbia que les ha metido en tantos problemas al Vaticano, o sea, de subestimar a sus enemigos.
y a sus amigos también, por cierto. Pero bueno, esta carta de Enrique VIII, sumada a las generosas, por eso como lo está ahí entre comillas, ofrendas al Vaticano, le significaron el título de Defensor Fide o Defensor de la Fe, título que se convirtió en patrimonio de la corona inglesa hasta el día de hoy. O sea, de hecho, cualquier sucesor del trono británico es defensor de la fe. Pero también eso, digamos, ahí tuvo un valor. O sea, eh, porque la corona británica le pagó unos buenos kilos de oro al Vaticano. Probablemente mucho de ese dinero se utilizó en pagar los gastos propios de la abadía de Westminster, o sea, perdón, de la Basílica de San Pedro. Eh, entonces, pero esas supuestas ofrendas, si se les puede llamar así, por sobre todo tuvieron que ver con el hecho de que eh, hubo ahí un muñequeo político para que el cargo de defensor o el título de defensor de la fe fuera hereditario. O sea, no es que simplemente haya sido parte del regalo original, sino que eso se negoció en poco tiempo a causa de estas ofrendas y por eso entonces hasta el día de hoy el rey o reina de turno en Inglaterra es el defensor de la fe. De hecho, si alguno de ustedes tiene alguna de la sacrosanta, inefable, inmaculada King James Version, pero de las reales, digamos, las no alteradas, llamémoslo así, o sea, las que traen la epístola dedicatoria, pueden leer la dedicatoria que hacen el comité, que tristemente no se sabe mucho del comité, la verdad, no, ni siquiera se sabe la totalidad de los nombres de los miembros del comité traductor, y le dedican, permiso, pero es bastante opulenta la dedicatoria. A ver, dice, a su más alta y majestuosa, al más alto y majestuoso príncipe James, por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda. Lo de Francia no sé cómo se lo habrán tomado en París, de Irlanda, defensor de la fe, etcétera. Literalmente hasta el día de hoy, en las King James de verdad, digamos, las que traen la epístola dedicatoria, se menciona el concepto de defensor de la fe. Que curiosamente, como les digo, es un título hereditario, claro, de amor al dinero será tal vez la ofrenda que hacían, ¿no? Eh, digamos, ahí demostró tal vez que la astucia tal vez de los asesores de Enrique VIII, probablemente. Porque bien sabemos, en este tipo de coronas, de tronos, más allá de importar el poder económico que puedan tener, que Londres sí lo tenía, importa también, digamos, las cartas que puedes presentar, ¿no? O sea, obviamente Londres y su corona no necesitaban dinero, no eran el país opulento que llegó a ser con los siglos, pero no eran un país pobre. O sea, pero ya todas sus catedrales, basílicas, castillos ya estaban construidos. Entonces, le servía bastante tener ahí, digamos, tener otro cargo del cual ellos poder ufanarse. O sea, más que alimentarse con dinero, ellos les interesaba, insisto, alimentar su ego a fin de poder mostrarse qué tan gloriosos eran los ingleses, insisto, y más aún con el ego tan alto que los caracteriza. Y hasta el día de hoy, por cierto. Bueno, entonces, este caballero, este intrincado personaje, no causó el cisma recién hasta 1534. Y a diferencia de lo que siempre se suele decir, que esto fue básicamente un asunto nupcial, digámoslo así, el famoso matrimonio con Ana Bolena, el divorcio, etcétera, el tema que los llevó al cisma no fue el que se les negara, cosa que sí es cierto, se le negó el divorcio, pero más que todo era el tema, era la sucesión del trono. ¿Por qué? Porque si había un matrimonio, comillas, ilegítimo, por lo tanto, el sucesor al trono
iba a ser ilegítimo también, tanto a los ojos del Vaticano como a los ojos del mismo pueblo. Entonces, ese en realidad era el tema. ¿Quién va a ser nuestro sucesor? Si es que no está legítimamente casado con este caso, con Ana Bolena. O sea, insisto, ese era el tema. ¿Quién va a ser nuestro sucesor? Un hijo ilegítimo, pero reconocido, llamémoslo así, o un hijo fruto de un matrimonio. Ese, insisto, era el gran tema ahí. Que no le quisieron dar la carta de divorcio eclesiástico, yo diría que hasta es casi un tema menor. Insisto, el problema aquí radical era el asunto de quién iba a ser el futuro rey o reina. Un hijo ilegítimo no podía ser, por eso necesitaban que ese matrimonio se llevara a cabo con la autorización de la iglesia católica en ese entonces, y por eso vino el cisma. Ese fue el real motivo del quiebre. Y es así entonces que el 25 de enero de 1533, Thomas Cranmer, que había sido nombrado arzobispo de Canterbury, como católico todavía, participó en la boda entre Enrique VIII y Ana Bolena. Claro, probablemente al Vaticano sí le importó el tema del matrimonio, pero posterior al cisma. ¿Por qué? Porque aquí se le estaba entonces dando legitimidad a un matrimonio a ojos del Vaticano ilegítimo. Es bastante sorprendente en vista de lo poco que le importa a la moral, a la ética al Vaticano, que se hayan preocupado tanto del tema de este matrimonio. La verdad, no habría sido ni el primero ni el último matrimonio que ellos permiten divorciar. O sea, supuestamente, o sea, recordemos, Ana Bolena creo que fue la segunda o tercera esposa, no fue la primera. O sea, a Enrique VIII ya se había divorciado. Otros tantos reyes en Francia también eran más alocados que Enrique VIII. Eh, por lo tanto, la verdad, en alguna medida sorprendente que se hayan sulfurado tanto con este segundo matrimonio, porque después de todo ya había faltado al sacramento del matrimonio con su primer divorcio. Entonces, ¿por qué este? La verdad que es eh, una gran incógnita, que la verdad que solamente puede prestar digamos, para suposiciones. Puede ser que hasta hayan visto un problema diplomático, que Ana Bolena tenía sus cercanos por ahí y que, o que no, derechamente no querían a Ana Bolena por temas personales, etcétera. Vaya a saber uno. Pero insisto, no sé, es raro el Vaticano tan preocupado de la ética y la moral y de un matrimonio, comillas, bien forjado. Eso, insisto, poco o nada o sea, digamos así, ¿cuándo le ha importado realmente al Vaticano tener una iglesia ética, moral? Si no, pregunten a los chilenos por qué Caradima, o sea, el violador de menores más numeroso de Chile, de la historia de Chile, literalmente, ahí está escondido bajo el amparo en pleno centro de Santiago, bajo el amparo de la Iglesia Católica, y el castigo que le dio la Iglesia Católica con motivo de sus delitos fue encomendarlo, ahí tal vez me puedes ayudar, algún chileno, Claudio, Pablo, una vía de ruego, de oración, no es oración ni ayuno, es algo parecido, de meditación y espiritualidad, una cosa así. Ese fue todo o sea, no es más grave que eso, digamos, todo el castigo que le dio. O sea, ni siquiera se le hizo lo que se le hizo hace poquito al cura Cotas, a este otro chiflado, el polaco en Estados Unidos, que redujeron a estado laico. Curiosamente, imagínense, eso habla, insisto, de la doble, si acaso no triple, moral del Vaticano. eh, Respecto a este tipo de temáticas ético-morales, en realidad, como que a veces les viene su arranque
de moralidad y después la olvidan por unos cuantos siglos. ¿Alguna pregunta, hermano? Pablo, dime. Sí, justamente para la Iglesia Católica hasta los días de hoy el divorcio está prohibido. Formalmente sí, claro. Por eso es que se necesita una carta papal para que un católico se pueda volver a casar a los ojos de la iglesia. Eh, no, creo que el nombre es indulgencia, pero existe el divorcio para la iglesia católica, pero es un caso entre miles, o sea, es que todo parte del hecho, recuerden, de que es un sacramento para ellos, por lo tanto es algo inviolable. O sea, nuevamente, hablando de doble estándar, o sea, ¿cómo vas a poner el matrimonio, el divorcio en este caso, mejor dicho, al mismo nivel que faltar a la Eucaristía? O sea, para ellos tiene el mismo nivel, curiosamente, el matrimonio que la Eucaristía, desde un punto de vista espiritual. O sea, eso sería entendible en el caso nuestro, que nosotros creemos lo que afirmamos siempre, ¿no? De que el matrimonio es la base de la sociedad, la base de la iglesia, pero para el Vaticano, insisto, que dice que se comen el cuerpo y la sangre de Cristo, eh, para ellos es tan importante una cosa como la otra. Eso, para, la verdad que también es, no sé, patéticamente lamentable. Déjeme ver a alguien. Claro, sí, como Omar nos comenta, claro, es una moral casuística, algo parecido a o la ética situacionista. Sí, dispensa, gracias. Dispensa se le llama la autorización al divorcio vaticano, digamos, cuando el Vaticano permite un divorcio y permite uno que poder casarse nuevamente, se llama dispensa. Sí, digamos, la ética situacionista en realidad es prácticamente eh, unida intrínsecamente con la praxis del Vaticano. O sea, es algo que, digamos, por un lado, personas como un servidor critica de personajes como Bonhoeffer, por ejemplo, la ética situacionista que lo caracterizó, pero en este caso, como les digo, es prácticamente una práctica cotidiana del Vaticano tener esa doble moral, si acaso no triple, ética. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bueno, ahí tenemos dos imágenes, una a la derecha, una estatua bastante poco conocida de Enrique VIII, a la izquierda, perdón, y a la derecha Thomas Cranmer. En vista del cargo que tenía, de que era arzobispo, eh, o previamente, obviamente, obispo, que era de una familia de alta burguesía, llamémoslo así, es más que presumible que Cranmer simplemente era otro de los tantos sacerdotes oportunistas que llegaban al cargo ahí solamente para usufructuar por arreglos familiares al estilo de los Borgia en España o de los Medici en Italia. No, no creo que haya habido una gran, originalmente al menos, no creo que haya habido una gran vocación sacerdotal en el señor Cranmer. Lo que haya pasado después, bueno, vaya a saber uno, pero insisto, el Cranmer que fue ordenado sacerdote, consagrado obispo, no, estaba lejos, yo creo, de ser una persona de una espiritualidad muy nutrida. Después de todo, por algo aceptó tan de buena gana el cisma. Si hubiera sido un devoto católico, que no cambió en lo más mínimo sus creencias, no, porque no era tan católico después de todo, ¿no? O sea, digamos, sus convicciones estaban bastante puestas al mejor postor. No eran precisamente muy, o sea, firmes, y insisto, no es al estilo Lutero, Calvino, que dejaron plenamente las enseñanzas del Vaticano para salir, cuando se fueron de la Iglesia Católica. No, este hombre siguió siendo tan católico como lo había sido antes. Lo mismo de Enrique VIII, por cierto, eso no quepa duda. Bueno, eh, a ver, ante eso, ante todo lo ya mencionado, el Vaticano respondió excomulgando a Enrique VIII, pero no a la corona británica.
ni a la iglesia anglicana, ni a la iglesia de Inglaterra tampoco. O sea, también ahí yo creo que hubo, no sé, se tuvieron un error estratégico creo yo, al excomulgar solo a Enrique VIII y no a su iglesia. Porque después de todo, lo lógico es que si una iglesia entera sigue a un hereje cismático, es que lo siguen sean expulsados también. Y en este caso no lo hicieron. Probablemente, solo probablemente, no nos consta, no lo hicieron con la remota esperanza de pensar que el Vaticano, o perdón, la Iglesia de Inglaterra le iba a dar la vuelta a la espalda a Enrique VIII. Pero insisto, no contaba, yo creo, el Vaticano con la histórica fuerza patriótica que tanto, y esa autonomía que tanto disfrutan los ingleses. O sea, digamos, yo creo que, no creo, con seguridad, el, este tema, digamos, de las razones reales, no tan simplistas, de por qué se produjo el cisma, dan para una tesis doctoral de sociología, me atrevería a decir. O sea, es un tema mucho, mucho más intrincado, complejo, el cual, eh, digamos, del cual no creo que queda todavía mucho análisis que realizar. Pero como ahora la misma Iglesia Anglicana está tan cariñosa ahora con el Vaticano, especialmente los de Londres, eh, no sé, es difícil que se llegue a mayor análisis al respecto. Pero por ese mismo motivo es que se habla del cisma inglés. Recuerden, la palabra cisma es un quiebre administrativo de cualquier tipo. Qué sé yo, pues una empresa se divide, se puede hablar perfectamente de un cisma económico, o, o un país se divide, también puede hablarse de cisma. Simplemente no tiene una carga de pensamiento necesariamente, o en este caso de doctrina. Pero no así lo que pasó con Lutero, Calvino, Knox en Escocia, etcétera, que ante los ojos del Vaticano se convirtieron en herejes, que es cuando hay una disensión doctrinal. En el caso, simplemente en 1534, los que eran católicos en Inglaterra pasaron a ser miembros de la Iglesia de Inglaterra, que recuerden, el nombre de la iglesia que dio fruto Enrique VIII es Iglesia England Church, no es Iglesia Anglicana. El nombre Iglesia Anglicana comenzó a ser usado muchísimo tiempo después, pero hasta el día de hoy fuera de Inglaterra, no dentro de Inglaterra. O sea, los carteles de los templos en Inglaterra todos dicen simplemente Church, nada más. No, ellos hablan, digamos, su gentilicio es Iglesia de Inglaterra, nada más. Tal vez se le acomodó con el tiempo la palabra anglicano, pero ni siquiera en las colonias americanas se hablaba de los anglicanos. No, ellos eran miembros de la Iglesia de Inglaterra, tal cual. Entonces, recuerden, esa es la gran diferencia entre lo sucedido en el Vaticano respecto de Wittenberg o Ginebra versus lo sucedido entre el Vaticano con Londres. O sea, ellos fueron originalmente simplemente un cisma, un quiebre, nada más. Insisto, siguieron creyendo lo mismo durante un buen tiempo. si- no se puso en lo más mínimo en duda ninguno de los dogmas católicos. No es que Enrique VIII en 1534 creía en la salvación al estilo Vaticano para ahora comenzar a creer, no sé, en la salvación por gracia. No, de ninguna manera. Eh, y precisamente por ese motivo es que la Iglesia de Inglaterra no perdió la sucesión apostólica. Uno, porque le guste o no, mal que le pese a los amigos del Vaticano, ellos no tienen la autoridad para quitarla. Una iglesia que la tiene simplemente por derecho propio. O sea, si en este caso, si los sacerdotes anglicanos se fueron en masa con la nueva iglesia, después de ya haber recibido la imposición de manos que les da esa ilusa doctrina de la sucesión apostólica, ok, ya la persona ya tiene la sucesión apostólica.
una sucesión apostólica que simplemente no puede, no se lleva, digamos, a cabo en comunión con el Vaticano, pero la tienen igual. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la Iglesia Luterana en Noruega, en Suecia, en Finlandia y en Dinamarca. Porque también las iglesias allá, si bien no hubo un tema matrimonial vinculado, allá simplemente el rey de turno, en esos países, en los 5 países nórdicos, dejaron de ser católicos y se unieron al luteranismo. Pero, insisto, los que eran sacerdotes simplemente de un día para otro se convirtieron en pastores luteranos. Y de hecho, ahí, claro, la diferencia sí que las iglesias luteranas en Europa del Norte sí adhirieron con bastante fuerza originalmente, no así hoy en día, a la doctrina luterana. En cambio, el proceso en Inglaterra fue bastante más difícil, más complejo. Y además hubo con vueltas, inclusive con quiebres internos, eh, también. No así las iglesias suecas, noruega y danesa, que son las más importantes de allá. Entonces recuerden, por eso es que en rigor, eh, por hipócrita, otra muestra de hipocresía del Vaticano, un pastor anglicano puede convertirse en sacerdote de manera inmediata, si es que así lo estima conveniente. Tiene esa plena autorización para hacerlo. ¿Por qué? Porque él, guste o no al Vaticano, recibió la sucesión apostólica. Ahí se puede ver, por cierto, el hecho de que al Vaticano no le importa la doctrina de los apóstoles, porque le da igual si es que en el caso de los anglicanos, si el pastor, qué sé yo, cree o no cree en la Inmaculada Concepción. Le importa simplemente que recibió o en la transubstanciación, etcétera. Lo que le importa es simplemente que el pastor anglicano, en este caso, que se hace católico, que hubo muchos que lo han hecho estos últimos décadas, tenía la supuesta imposición de manos y es un heredero legítimo del ministerio de Cristo. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Yo quisiera hacer una pregunta, pastor, quizás un poco fuera del tema y motivada más por la curiosidad que por cualquier otra cosa. No sé si una mala percepción mía, pero yo he visto migrar muchísimos luteranos al catolicismo romano. Me parece que dentro de las iglesias reformadas son los que más migran. Dos preguntas, ¿es esto así? Si estoy equivocado, corríjame. Y lo segundo, si es así, ¿por qué? Luteranos que se hayan hecho católicos, no sé, yo no tengo noticia de que haya sucedido mucho. Los que sí ha sucedido eso y mucho, tanto en número como en porcentaje, yo diría que son metodistas y también anglicanos. Pero luteranos de la federación, además que no lo necesitan. Después de todo, eh, son tan amigos entre la Federación Luterana Mundial y el Vaticano que para qué se van a cambiar de una iglesia a otra si al final son tan amigos como siempre, adentro o afuera. Entonces, donde sí he visto eso, como les digo, hay un éxodo en el mundo principalmente metodista y en menor grado en el anglicano. Algo de eso miraremos más adelante respecto de los anglicanos. Pero no sé, la verdad, que casos conocidos dentro del luteranismo no lo hay. Además que, insisto, sería casi absurdo que alguien justificara, siendo luterano liberal, su partida al Vaticano. Eh, insisto, si están tan juntos, lideran el movimiento ecuménico. O sea, ¿qué razón tendría un luterano, insisto, para irse al Vaticano? En vista de, como les digo, de ese ecumenismo tan, eh, ¿cómo llamarlo? Barato que están practicando en el Concilio Mundial de Iglesias, no sé, no lo veo, insisto, ni siquiera necesario. Bueno,
A ver, entonces, si bien los asesores directos del rey podían ser proclives originalmente a la reforma, no llegó un cambio doctrinal mientras Enrique VIII vivió. O sea, insisto, em, la iglesia católica de Inglaterra, llamémoslo así, siguió siendo tan católica en su enseñanza, en su sistema, eh, en todos los aspectos, insisto, con Enrique VIII muerto. O sea, eso no cambió en lo más mínimo, o sea, simplemente cambiaron de jefe, así tal cual. Insisto, en otras palabras, para nosotros, cristianos bíblicos, efectos reales de cambio en la iglesia de Inglaterra no hubo el más mínimo, estando Enrique VIII vivo. Y de hecho fue tan que recuerden que la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra, a medida que hubo un par de cambios de reyes, ahí con los Estuardo que volvieron, etcétera, con María Estuardo, ahí la famosa María la Sanguinaria, eh, no, digamos, tampoco vamos a decir que se convirtió en una iglesia no católica muy de firmes convicciones. Y la gente también, porque en las ocasiones en que volvió a la corona a ser católica, también todos se hicieron católicos también, con algunas excepciones, me imagino, pero nada así muy connotado, o sea, que parecían casi alemanes en los sumisos a su autoridad, bastante de hecho. Insisto, entonces la iglesia que vio morir a Enrique VIII siguió en la práctica siendo tan católica como lo era cuando nacieron. No, o sea, hay un libro del gran César Vidal que se llama Mentiras de la historia de uso común, creo que se llama. Y dentro de los ítems que él menciona, trata ese tema brevemente. Habla de uno de los capítulos que se llama dentro de las mentiras está Enrique VIII fue protestante. En efecto, o sea, así tal cual, no, nunca dejó de ser católico. O sea, católico a su manera, por cierto, o sea, pero, insisto, no era católico devoto ni siquiera cuando era oficialmente católico, mucho menos lo iba a ser habiéndose salido de la iglesia católica romana. Entonces, pero insisto, él siguió siendo católico romano, o sea, católico, simplemente no le obedecía al Papa, se obedecía a él mismo. O sea, él era su propio Papa. Claro, o sea, no sé, hoy día llamarían a Enrique VIII un sede vacantista, o sea, de los que no aceptan a los papas que han venido después del Concilio Vaticano II. Insisto, y como lo digo, está ahí más abajo. Es cierto, el factor detonante fue el asunto matrimonial, pero como lo decía, por sobre todo el tema de la sucesión, es absurdo y muy simplista reducirlo todo a eso. O sea, así como les decía, cuando se trata de analizar los motivos de la reforma y en el caso alemán, es que empezaron a vender indulgencias y a Lutero no le gustó y por eso todos se fueron del Vaticano. También es muy simplista reducirlo a eso, en este caso de igual manera. O sea, no. eh, compártanlo en el chat si es posible ese libro, por favor, mejor, del chat de WhatsApp. O sea, no hay realmente. Pensar que la iglesia anglicana llegó a existir gracias única y exclusivamente al tema del matrimonio, no sé, ese tipo de argumentación, ningún católico serio te la va a decir. Ningún historiador católico serio la va a decir. Tal vez te lo dirán, no sé, los videitos de este farsante de Alarcón, el cura Rabasi, no sé, o Barrabasi, como le dicen. Eh, pero no, de ninguna manera el motivo por el cual llegó a existir algo llamado Iglesia Anglicana pasó exclusivamente por eso. O sea, incluso nosotros como protestantes, que siempre, más aún en Latinoamérica, hemos visto al mundo anglicano con tanta distancia, eh, porque claro, acá el evangélico latinoamericano, especialmente el evangélico, no necesariamente el protestante, ve simplemente al Vaticano como una iglesia ahí pegada en Londres y que los ve vestidos igual que a los curas, básicamente. Pero eso es una cuestión netamente de forma.
como lo veremos en unos minutos. O sea, habían factores culturales, religiosos, patrióticos, políticos, etcétera, que hacían esperable y a mi opinión incluso obvio que iba a haber tarde o temprano o sea, que tarde o temprano la corona inglesa rompería con el Vaticano. O sea, yo creo que esto era simplemente un tema que en algún momento iba a suceder. O sea, tal vez incluso sin necesidad de un Lutero y un Calvino existiendo. Tal vez habría tomado otro rumbo, al estilo tal vez parecido al de los ortodoxos. Pero, insisto, los británicos tienen precisamente su cultura tan independiente, son un país tan patriota, tienen hasta que a ellos, como no sé, es difícil imaginárselos sometidos tan servilmente a una autoridad extranjera, lejos en el otro lado del mundo para aquella época. Y más encima tener que, o sea, ellos que adoran, aman tanto a su rey, su corona, y en esa época más aún, o sea, que más encima le tuvieran que rendir pleitesía a un personaje desconocido que se hacía llamar Papa, que poco o nada tenía que ver con ellos, que no les aportaba en nada su identidad nacional. O sea, ellos siempre su identidad nacional se las daba su rey, su corona, no su religión. No era como en Francia, que todos eran ahí católicos fervorosos, en las provincias alemanas antes de la Reforma también, que ellos sí, básicamente tenían su ADN en Roma. No, los ingleses no, siempre fueron autónomos. O sea, piensen, incluso, a ver, ahí hablo de factores religiosos, obviamente, pero probablemente en Londres las misas eran más solemnes que en la misma Roma, al estilo británico o inglés, perdón. En el sentido político también, o sea, ellos son un país o han sido, tenido un sistema político autónomo al 100%, insisto, hasta el día de hoy. O sea, el sistema político que heredaron los norteamericanos, digamos, es una especie de monarquía, pero sin rey, cuando se independizaron. O sea, como que tomaron ese sistema de representatividad, Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes, y simplemente tenían Cámara de Representantes y Cámara y Senado, y un presidente. Pero que insisto, como que lo que más cambió fue la figura del rey simplemente. Y aún así, curiosamente, nos faltan los que dicen que en Estados Unidos el presidente tiene demasiado poder. La verdad que comparándolo con el presidente de Chile, por dar un ejemplo, el poder que tiene un presidente en Estados Unidos es minúsculo comparado con el que podría tener acá en Latinoamérica, paréntesis solamente. Pero, o sea, piensen incluso hasta su sistema filosófico de estudio filosófico, el empirismo, netamente inglés. Recuerden hasta los que saben de derecho, el derecho británico versus el romano. En todo el resto del mundo está el derecho británico, perdón, el derecho romano. ¿Cuál es la asignatura base de cualquier futuro abogado? Derecho romano. Excepto para los británicos que tienen su propio sistema, digamos, dado a la tradición, en donde no está tan separados los poderes eh, como en el derecho romano. Y la verdad que en algunos aspectos hasta puede ser hasta mejor el sistema británico que ese sistema tan presidencialista que es fruto del derecho romano. Eh, Insisto, o sea, hasta las entretenciones que tenían, pues, o sea, todo parte. Los ingleses hasta el día de hoy, más aún que mañana se conmemoran los 80 años del desembarco de Normandía. eh, bueno, en Londres ya lo deben estar celebrando, de hecho, por la hora. Eh, o sea, hasta ellos tienen yo creo que ellos no habrían ganado la guerra si no hubieran sido el país que son. O sea, con ese ADN, esa mentalidad tan nosotros hacia adentro. No, por algo no quisieron sumarse al tema del euro. Basta y yo creo que si yo hubiera sido inglés, lo habría estado totalmente de acuerdo. Entonces,
era obvio que la religión que hubiese en Londres no iba nunca a rendirse al hecho de, valga la redundancia, rendirle cuentas a un personaje semi desconocido eh, allá en Italia, que más encima tenía fama de estar más loco que los mismos reyes de Inglaterra. O sea, no, o sea, piensen, Oxford, la Universidad de o sea, claro, los reyes ingleses podían estudiar en Oxford, en Cambridge, y ¿dónde estudiaba un papa? En ningún lado, al menos en esa época. Eh, entonces, probablemente incluso el clero mejor preparado de toda Europa en la época del siglo XVI era el que se preparaba para ser sacerdote estando en Inglaterra. No me cabe la menor duda. España siempre ha sido el patio trasero de Europa. Pregúntele a la colonización española en Latinoamérica. Italia ni hablar, insisto, por algo los papas que elegían, y la mayoría de esos papas eran italianos. Eso quiere decir que no había mucho discernimiento precisamente para cuando tienen que tomar sus decisiones. O sea, los ingleses, digamos, en pensamiento, en cultura, siempre fueron unos 100 años más adelante que los italianos y los españoles juntos. Eso de todas maneras. Bueno, bueno, y eso ya lo había mencionado. Aquella situación de que tarde o temprano iban a romper con Roma también es algo no muy distinto a lo que les mencionaba de las iglesias nórdicas. Eh, tal vez incluso era más esperable en las iglesias nórdicas aún. ¿Por qué? Por el tema cultural, geográfico, insisto. No hay que menospreciar hoy en día el tema de la geografía. Yo sé que la primera vez que dicté este curso, alguien me dijo, ¿y cómo le va a dar tanta importancia usted al tema geográfico? Insisto, mira un mapa, vea dónde está Roma, vea dónde está Londres. No era un tema de enviarse una carta si es que acaso llegaba eh, y nos ponemos de acuerdo y, o sea, a veces una guerra perfectamente podía terminar y finalizarse el día uno, pero los últimos combatientes se enteraban en el tercer mes, porque la información no llegaba. Eso pasó, hasta literalmente hasta la misma guerra civil de Estados Unidos, que hubo enfrentamientos por lo menos 3 semanas después de que se rindió el general Lee. Entonces no lo podemos ver tan de manera simplista ver el tema geográfico. Y insisto, el hecho de ser ellos una isla, hasta el día de hoy los tiene muy satisfechos, por algo se opusieron con uñas y dientes buena parte de la población inglesa al famoso túnel entre Francia y Inglaterra. Pablo, dígame. Yo me imagino que la Iglesia Católica soñará por las noches de que la Iglesia Ortodoxa y la Protestante vuelva a los brazos amorosos de la Madre Iglesia Católica. No sé, me pregunto eso. No, su sueño, por decirlo así, es otro, ver unida la iglesia anglicana con la iglesia ortodoxa y junto con ellos. Pero ese sueño tuvo un revés gigantesco eh, que analizaremos, no sé si en una o dos diapositivas más, pero siempre el Vaticano, especialmente después del Concilio Vaticano II, cuando comenzó ya más fuerte con esta barrabasada ecuménica, eh, ha tenido ese íntimo anhelo, así como el de mis vecinos argentinos de recuperar la Falkland, una cosa no muy distinta, el Vaticano de ver unidas nuevamente la Iglesia de Oriente con la Iglesia de Inglaterra. Eso yo sé que cualquier católico romano, digamos, docto, es algo que allá apunta sus dardos. Pero insisto, eso tuvo un gigantesco revés hace unos 20 años aproximadamente. Eh, bueno, dentro de cosas que hicieron que el acta, o sea, que el cisma se agudizara, está la llamada Acta de Supremacía. O sea, ya estaba tácitamente el quiebre con la excomunión de Enrique VIII por parte del Vaticano, pero ahí es donde en la Cámara de los Lores, si mal no recuerdo, en 1534 declaró al rey como supremo jefe de la Iglesia de Inglaterra. O sea, en ese sentido, digamos,
así como está el jefe de Estado con el jefe de gobierno, en la práctica algo no muy distinto era lo que sucedía entre el rey de Inglaterra con respecto de la iglesia, o sea, el arzobispo de Canterbury, dependiendo del rey que haya habido, hasta el día de hoy marca bastante la pauta quién es el arzobispo de Canterbury, qué tan evangélicos o qué tan procatólicos están. Por ejemplo, la iglesia anglicana en la década de los 90 tuvo un acercamiento muy grande hacia el mundo protestante, evangélico en general, con el arzobispo de Westminster, William Carey. Él era realmente un protestante, pero siempre tenía el problema de que tenía a la reina Isabel al lado, literalmente. O sea, ella era mucho más pro-católica en ese sentido. William Carey no, él quería evangelizar, de hecho hizo mucho para que la iglesia anglicana se desarrollara acá en Latinoamérica. Eh, pero insisto, eso siempre tuvo ahí, se sabe, como su principal oponente a la reina Isabel II. No era algo muy distinto lo que pasó con la reina Victoria, que recordemos murió en el 1904, si mal no recuerdo, después de 60 años de gobierno. Entonces, este documento, como les digo, el Acta de Supremacía, podríamos decir que es el documento fundante de la Iglesia de Inglaterra. O sea, ahí es donde, porque claro, el tema de la excomunión de Enrique VIII es un asunto del Vaticano, ellos expulsando gente, algo que les gusta mucho hacer, ¿no? Pero, pero aquí el acta de supremacía parte comienza en el Parlamento británico, ahí ya es para ellos realmente el documento al que tienen que obedecer. También vino un acta posterior, bueno, un par de años apenas, que ordenaba la disolución de los monasterios. Por ende, rompía con qué hecho fundamental para el Vaticano, con el llamado sacramento de la ordenación sacerdotal. Entonces, o sea, que, comillas, profanaran sus monasterios, era, no sé, la verdad no sé qué consideraron más insolente, que Enrique VIII se casara o que les disolviera sus monasterios. ¿Por qué? Porque ahí estaban los monjes y las monjas, pues. O sea, los legítimos representantes y herederos de Cristo. Entonces, imagínense, no solo, por cierto, no confiscarlos, nótese la palabra, no los confiscaron, no es que sino que los disolvieron. Qué sé yo, los habrán convertido en casas, metieron gente pobre a vivir, no, sino que el concepto en sí mismo dejó de existir, al menos allá en Inglaterra. De paso, claro, confiscaban sus tierras y riquezas, o sea, seguramente ahí se devolvieron la corona todo lo que habían tenido que pagar por el título de defensor de la fe. Entonces, ya los pocos católicos romanos que iban quedando, ya no tenían de dónde abastecerse espiritualmente, por decirlo de alguna manera. O sea, porque por cierto, claro, la corona, todo el mundo, el aparataje inglés se hizo anglicano, o se fue con Enrique VIII, pero eso no quiere decir que había uno que otro disidente que quería seguir siendo católico romano. Pero, insisto, ya con esto fue como el tiro de gracia para que eso una generación después ya dejara de suceder. Bueno, insisto, y finalmente el cisma inglés no tomó forma doctrinal, o sea, cuando ya se convierten en una iglesia herética, en 1563, o sea, 30 años después de los hechos, con los llamados 39 artículos y el libro común de oración, que en realidad no sé por qué se le llama así al libro común de oración. Es una paupérrima traducción, pese a que es la traducción oficial. Un servidor tiene el privilegio de tener una copia que hasta un par de obispos anglicanos me la han ofrecido comprar. ¿Por qué? Porque es una copia del libro común de oración de 1914. Pero no, gracias. Va a seguir en mi biblioteca. Ahí. Es pequeñito, es de mano, pero insisto, tiene 120 años, así, 110 años, así que no, está como en mi librería, en mi biblioteca. Pero el nombre en inglés es Common Prayers Book.
Eso significa literalmente al castellano el libro de oración de los comunes. No común en el sentido de cotidiano, que es en lo que se da a entender, libro común de oración. Uno piensa libro cotidiano que usamos todos los días, comúnmente. No, en este caso se refiere a los comunes en el sentido de que lo mismo que se menciona en la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. O sea, en otras palabras, los no miembros de la realeza, los que no son de la nobleza. Insisto que hasta el día de hoy es el libro más importante para el mundo anglicano, o sea, es una suerte de confesión de fe de Westminster o confesión de Augsburgo, pero para los anglicanos. Insisto, por qué la traducción, insisto, oficial es tan paupérrima? No lo sé. Pero esa es la traducción, digamos, que llegó, como se dice, para quedarse. No, libro común de oración, pero la traducción correcta debiese ser libro de oración de los comunes. Pablo, dígame. Profe, usted creo que le escuché en otro video, sí, de que la iglesia anglicana es como súper clasista, que divide la alta jerarquía acá con reyes, príncipes y los nobles, y abajo justamente está Sí, claro. iba a decir el perraje, pero Precisamente, suena muy feo. sí, precisamente ese fue el gran problema que tuvo William Carey, que él quería acercar la iglesia a la Low Church, que lo mencionaremos después. Él era no de mantenerse tan arriba, ok, digamos, parafraseando un poco su actuar. Yo soy el arzobispo, ok, pero yo quiero estar con mi gente, con mi membresía, no con mis nobles, no con mis aristócratas. Se podrán imaginar cómo le estaría yendo, aunque creo que William Carey ya murió, pero imagínense ahora que tienen a este chiflado ninfómano de Carlos III de Rey. En ese sentido, cualquier avance que pudo haber con William Carey, que creo que le entregó el mando, me parece que el año 99, cuando se jubiló. Pero no, yo le leí algunos textos a él y la verdad que, insisto, era un protestante más. No veías a alguien, como dices tú, clasista, así tan mirador en menos al mejor estilo británico. No. Bueno, pero en ambos documentos, en los 39 artículos y el libro común de oración, se muestra una marcada influencia teológica calvinista, originalmente fomentada por Martin Bucer. Martin Bucer, recuerden, fue ese medianamente cercano a Lutero, pero que después se fue a Ginebra voluntariamente, no es que se haya peleado con Lutero, se fue a la Ginebra calvinista y de ahí se fue por iniciativa propia a Inglaterra, a Londres. Y ahí él llevó la teología calvinista que caracteriza o sea, al menos en el papel. Evidentemente, los anglicanos hoy en día no creen en nada prácticamente, tanto como los luteranos o buena parte de los calvinistas. Pero su teología, insisto, el papel es calvinista, predestinacionista, con todos los elementos, tulip, etcétera. Todo lo que usted quiera, usted lo puede encontrar en los documentos anglicanos. Insisto, ya lo que pase con la membresía es otro tema, más aún con los líderes que lamentablemente han tenido. Eh, pero su teología real, llamémoslo así, es calvinista en esencia. Eh, no, curiosamente, ya que me preguntan, no, William Carey se llamaba. Perdón, George Carey. Así se llamaba el arzobispo del que estoy hablando. Que de hecho, para los que tienen buena memoria, fue el que dirigió el funeral de la famosa princesa Diana. El que toda la gente acá en Latinoamérica, como lo veían vestido, comillas, de cura, pensaban que era un cura, un cura católico. Pero insisto, George Carey, ese era su nombre, perdón. Sí, George Carey. Era o es, no lo sé. Pero sí, insisto, él era mucho más evangélico en el correcto sentido del término. No era un hombre, digamos, de Biblia, no de catecismo alto, etcétera. Pero insisto, lamentablemente este hombre se jubiló. Yo creo que deben haber estado muy aliviados en Buckingham cuando eso sucedió, porque era evidente que tenía una línea de pensamiento y de trabajo, de pensamiento pastoral muy distinto al que le gustaba al alto clero británico. Eso de todas maneras. Bueno, entonces, por cierto, sobre los 39 artículos, mencionar que
hasta el día de hoy la Iglesia Anglicana adhiere a los 39 artículos. La Iglesia Metodista, perdón. La Iglesia Metodista, sí, eso dije, ¿no? Perdón. La Iglesia Metodista adhiere y su confesión de fe original son los 39 artículos. Ellos jamás los abandonaron. ¿Cómo? La verdad no me lo explico, siendo ellos una iglesia arminiana, digamos la línea de Wesley. Lo entendería de la línea de Whitfield, pero curiosamente ellos oficialmente siguen los 39 artículos. Es parte de sus confesiones de fe. Pero bueno, esta iglesia dentro del mundo protestante o hijo de la Reforma es la única iglesia que no ha sufrido quiebres tan significativos así como tal vez le seguiría a la luterana, más o menos, pero eh, la mayor parte de los quiebres que tuvieron hasta recién fines del siglo XX fueron netamente administrativos. Pero todos seguían siendo anglicanos, siguiendo todo el libro común de oración y los 39 artículos. Entonces, y por si algo que poco se analiza, pero a opinión, de acuerdo a lo que he podido estudiar, el cisma inglés fue una fuerte inyección anímica a la aún débil iglesia reformada europea. Débil me refiero en lo que se refiere al literal sentido, en fuerza. O sea, ¿por qué? Porque el mensaje indirectamente estaba bastante claro. Nosotros acá en Londres le decimos a nuestros amigos allá en Europa continental, no están solos. Acá tienen a una corona, eh, tienen a un rey que los protege, así que la gente de Wittenberg, los de Ginebra, ya no están tan solos amigos de Roma. No. Insisto, la corona británica era la más poderosa de Inglaterra, del mundo. O sea, en Italia no había ninguna corona muy estructurada, Alemania bien lo sabemos. Francia tal vez se daban ínfulas de ser una corona poderosa, pero no lo eran en lo más mínimo. No, y España también, recordemos, ¿no? España para empezar no existía como país, todavía era Sevilla, o sea, perdón, Castilla, Navarra, etcétera, un montón, varios, no tan disgregados como los alemanes, pero no eran una corona fuerte. No existía España como país todavía. Entonces, insisto, yo creo que la gente de Europa continental debe haber visto con mucho alivio este acercamiento, este quiebre allá en Inglaterra, especialmente cuando ya se consolidó eh, el quiebre y también la llegada de la iglesia luterana sueca. O sea, podemos decir literalmente que si el luteranismo, principalmente alemán, no se convirtió en humo gracias a las hogueras generosas del Vaticano, fue gracias al apoyo militar que recibió de parte de la Iglesia sueca. Y algo, insisto, emocionalmente pasó similar con la Iglesia anglicana en general. Por algo, como digo ahí, fue fundamental en la defensa de los hugonotes. O sea, el mismo rey al que le dedicaron esta Biblia que les acabo de mencionar, eh, James I, él hizo un edicto real en donde le daba o la obligación a cualquier súbdito suyo de darle protección militar, económica, de cualquier tipo, a cualquier exiliado hugonote que estuviese huyendo de Francia, como una obligación real, legal, literalmente. O sea, cualquier súbdito del rey tenía que ser alguien que protegiera o estuviera dispuesto a proteger a los hugonotes que estaban tristemente siendo masacrados allá en Francia. Bueno, y ahí entra un poco la pregunta o el comentario que nos hacía Pablo, y es que en efecto existen dos facciones internas dentro de la Iglesia de Inglaterra, la Low Church, o sea, la del común de los mortales, llamémoslo así, los plebeyos, llamémoslo, sí, sí, en efecto, los plebeyos, y la High Church, que la High Church es ya la del clero o del alto clero, la de la jerarquía, la corona, por supuesto, etcétera. O sea, y en realidad una no, es bastante marcada o muy marcadamente distinta una de la otra. No, es cierto, están todos bajo el alero del arzobispo de Canterbury,
del rey o reina de turno, pero juntos, pero no revueltos. No, no así, digamos, no es que en la praxis, digamos, prácticamente funcionan como una iglesia dentro de otra. Pero obviamente la Low Church le debe pleitesía a la High Church. O sea, y de hecho no es que se les diga así. No, no es que sea una ironía para referirse a los bajos y a los altos, no, ellos se llaman así, orgullosos de ser eh, parte de la High Church y que la Low Church está básicamente al servicio de ellos. Bueno, Pablo, Profesor, es que lo que pasa es que una vez escuché de labios de otro profesor llamado Juan Berli que él alegaba de que en los países de corte protestante en Europa no había clasismo, pero en vista de esto, claro que lo hay, pues. o sea, a ver, Inglaterra, claro que lo hay en la Escocia presbiteriana. Cierto, no era tan marcado porque no había una corona fuerte en Escocia, pero también los altos, o sea, los comillas, los miembros hasta el concepto lo dice, los que eran miembros del presbiterio mayor versus los del presbiterio menor en Escocia, también rayaban la cancha, marcaban la línea delimitatoria bien entre los que eran de arriba y los de abajo. Eh, es cierto, Alemania todavía no tomaba esa misma fuerza. eh, pero no, eso es una. Y ni hablar en los países nórdicos luteranos, para nada. O sea, al contrario, más clasistas son. La diferencia es que con nosotros, con nuestra realidad latinoamericana, es que la diferencia de las clases económicas no es tan marcada, de hecho es minúscula. O sea, allá en los países nórdicos no hay tanta diferencia en clases sociales entre un estrato y otro, no como lo que nosotros conocemos acá en América, pero de que la hay, la hay. O sea, siempre ese tipo de división es casi iluso pensar que eso vaya a suceder. O en el caso luterano calvinista, también cuando se formó la Iglesia de la Unión Prusiana en 1818 en Prusia, también los nobles, también es una iglesia, el laico común, otra iglesia. No eran, digamos, una iglesia en el sentido tradicional, o bíblico del término, no eran una iglesia en plena comunión. No, adherían a la misma, pero en la práctica usted vaya a su parroquia que yo voy a mi basílica, digámoslo, o no, digamos, a mi catedral. O sea, usted que es en la parish church, yo me voy a la abadía. O, no, o sea, no, eso, una exageración de aquel personaje. Y bueno, el caso de primer quiebre, pero insisto, administrativo, fue el de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, que la que se llama así hoy es la Iglesia Anglicana en Estados Unidos, luego de la Declaración de Independencia. Porque obviamente los padres fundadores tenían ese o tuvieron ese gigantesco problema. Bueno, nos declaramos independientes, le dedicamos la Declaración de Independencia al rey Jorge III, pero la mitad probablemente de la población británica, o sea, de las colonias ahora independientes, eran anglicanos, especialmente en Virginia, el estado más poderoso de todos. Entonces, obviamente, por un lado, no podían estarse independizando. Es cierto, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es muy astuta en su redacción, dice conexión política entre ellas y la nación de Gran Bretaña, nótese, nación, no corona, eh, queda totalmente disuelta. No dice nada de conexión religiosa, económica. Es algo, se nota que eran grandes mentes las que redactaron la declaración. Pero el punto en lo concreto era el mismo, que no podían ser parte de una iglesia que le tenía por deber obligación de jurar lealtad al rey o reina de Inglaterra. Y más aún con un chiflado loco como Jorge III en aquella época. Eh, si ese hombre decía que veía Alemania con su telescopio, le daba la mano a los árboles en las noches, ahí en Buckingham. No, sí, algunos presumen que tenía algún problema mental bastante grave y obviamente sin tratamiento en aquella época. Eh,
Pero entonces, claro, por eso entonces ellos se comenzaron a llamar episcopales porque mantuvieron el sistema tanto doctrinal como administrativo, pero de manera interna. Entonces, en vez de tener al rey en Inglaterra, ahora tenían a su arzobispo. Bueno, en esa época me imagino que en Virginia, ¿cuál es la capital de Virginia? Richmond. Probablemente, y hicieron, y por eso se les comenzó a decir episcopales, porque tenían un sistema de obispos. Y sí, fue algo, digamos, una de las tantas curiosidades a las cuales nuestros amigos norteamericanos eh, nos tienen acostumbrados. Andrés, Sí, dígame. no sé si para comentario, el año pasado hubo, hubo un sínodo en Ruanda, en África, donde se reunieron la GAFCON, todos los que están afiliados a la GAFCON, y bien, lo que resultó eh, en un quiebre dentro del anglicanismo, donde un 15% del anglicanismo mundial depende de Inglaterra, el arzobispo inglés, y un 85% quedó desligado totalmente de Inglaterra. Eso fue lo que Sí, se... el Sino de Ruanda, claro, ahí el gran tema fue ético-moral. Y yo creo que lo que sí me hace un poco de ruido es que hayan tardado tanto, porque el problema venía desde hace unos 20 años atrás, cuando comenzó la vorágine gay en la iglesia anglicana. Principalmente ese fue el motivo. Y de hecho, los que básicamente lideran la iglesia no inglesa, llamémoslo así, son iglesias de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda principalmente. Y bueno, es que después de todo, recuerden, los ingleses igual llevaron su iglesia a sus colonias en África, o sea, probablemente le pasa lo Exacto. mismo que los luteranos. Hay más anglicanos en Europa, perdón, en África que en Inglaterra, así como hay más luteranos en África que en toda Europa. Hay Pero cinco arzobispos africanos muy ortodoxos, claro, y si no, son los si que los gente. que se fueron lo mejor, de hecho, o sea, los únicos que podríamos tildar de cristianos. Creo que la Iglesia Episcopal de Estados Unidos tristemente se quedó con el lobby gay, tristemente. De hecho, hasta el día de hoy creo que tienen una obispo, me parece, lesbiana. Sí, en Estados Unidos es mínimo la iglesia anglicana ortodoxa, que hace muchos años está separada, y unos pequeños grupos de anglicanos todavía fieles, pero ínfimo, ínfimo totalmente. Sí, Gracias. claro, no, sí, lamentablemente es eso, muy, muy pequeño. No, bueno, pero todos estos originalmente pequeños quiebres partieron el año 93 recién. O sea, todavía todos nosotros estábamos vivos cuando pasó esto. Y cuando el Sínodo General Inglés permitió la ordenación de pastoras, causando la salida, y no es de exageración, de miles de devotos anglicanos, con pastor y parroquia incluida. Y lamentablemente se hicieron católicos romanos. Ahí sí hubo una buena oleada, insisto, estamos hablando de miles. Y de ahí, de hecho, varios de esos pastores apóstatas se hicieron sacerdotes católicos. Recuerden que como no es, el celibato no es un dogma, por eso es que entonces hay sacerdotes católicos que están casados, con hijos, etcétera. Eh, pero tal vez cuando más sucedió fue precisamente cuando la iglesia anglicana, el sínodo general inglés permitió la ordenación de pastoras. Algo que sí, fíjese, me entristece mucho de esto, más allá de, sin entrar en la discusión, pastoras sí, pastoras no, es que pasó, como les digo, es una gigantesca oleada de anglicanos que abandonaron el anglicanismo por el tema de la ordenación pastoral femenina. Pero cuando se permitió la ordenación de pastores gays, no hubo tal revuelo. Es cierto, fue unos 15 años después aproximadamente, y que en la Iglesia Episcopal de Estados Unidos fue mucho más grande todavía. No, pero lamentablemente no hubo esa misma cantidad de escándalo. No sé, ignoro por qué, la verdad me insisto,
pensando si fuera anglicano, la verdad me dolería mucho que, ¿por qué ante una situación actuaron de una manera tan radical? eh, pero en algo aún peor, como el lobismo gay, ahí, insisto, tamaño, o sea, es recién ahora el sínodo que menciona nuestro pastor Gustavo, insisto, fue hace un par de años apenas, pero la Iglesia de Inglaterra no estuvo muy metida ahí. O sea, digamos, se fueron precisamente los que dejaron de estar en comunión con Londres, pero no, no los, digamos, los foráneos. Insisto, es algo, la verdad, bastante, da para pensar bastante en la espiritualidad de estas personas. O sea, ante un tema nos vamos, pero ante uno aún peor, eh, eh, no sé si indiferente. Insisto, da para pensar bastante realmente cómo era la espiritualidad de estos pastores anglicanos que se fueron en el año 93 versus los que se quedaron finalmente. O sea, por lo que me acabo de enterar, entonces hay un demonio más en el infierno. Eh, bueno, algunas curiosidades de los anglicanos. Anglicanos prominentes. Por ley, recuerden, todo primer ministro británico debe ser anglicano. Creo que eso ha sido suavizado un poco y ahora puede ser protestante, eventualmente presbiteriano por razones obvias, ¿no? Que es la segunda iglesia más numerosa ya en Inglaterra, o principalmente Escocia, pero bueno, de ahí viene el famoso Rey James, el que dio lugar a la King James Bible. John Locke, el gran filósofo y estadista británico, eh, eh, autor del famoso libro Ensayo sobre el entendimiento humano y el ensayo sobre el gobierno civil, el tratado sobre la tolerancia, insisto, que, como lo digo siempre, leer a John Locke sin una Biblia es casi imposible. O sea, y tal vez por eso precisamente es tan deplorado John Locke acá en el liberalismo político, en el sano liberalismo político, me refiero en el buen sentido del término, de que entrega libertad, ¿no? No progresista, por cierto. Acá en Latinoamérica, John Locke prácticamente es, no me atrevería a decir que ni siquiera repudiado, es prácticamente omitido. Me atrevería a decir que un estudiante de derecho o de política acá en Latinoamérica puede sacar su carrera completa sin haber leído una página de John Locke, siendo que, insisto, un hombre, tanto en lo filosófico como en lo político, un hombre brillante, ni hablar como teólogo. O sea, él, insisto, no era teólogo de profesión, pero sus textos teológicos, si mal no recuerdo, el libro Tratado sobre la Tolerancia o Acta sobre la Tolerancia, basa buena parte de sus meditaciones en el libro de Malaquías. Ahí lo voy a revisar y lo voy a buscar después, pero insisto, es un básica, o sea, la esencia de ese breve tratado, serán unas 80 páginas, no más que eso, está en el hecho eso de que la tolerancia debe basarse solamente se puede obtener basándose en los principios cristianos. Así de fácil. Por eso él, de hecho, él fue parte de la llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra, entre los puritanos y la iglesia oficial. ¿Por qué? Porque precisamente él no quería él no era de la idea de grandes revoluciones, en el sentido armado del término. Y claro, por algo se le llama Revolución Gloriosa, porque apenas hubo un par de cientos de muertos en escaramuzas, no fue una revolución al estilo ruso soviético, francés, ni hablar, mucho menos. O sea, fue un proceso político bastante más sano, que llevó a grandes cambios políticos, entre esos la disminución del poder del rey, para dar un sistema político bastante benigno. Hay anglicanos, tal vez a algunos les sorprenda que menciona a los hermanos Wesley, John y Charles. Isaac Barrow, la verdad no estoy seguro. Eh, Sí, sí pero era los anglicano. hermanos Wesley, ok. Los hermanos Wesley, recuerden, ellos murieron siendo anglicanos. Ellos no fundaron la iglesia metodista. Ellos fundaron el movimiento metodista, pero jamás dejaron de ser anglicanos. Por algo nunca renunciaron a los 39 artículos. Insisto, que no veo realmente en Wesley, o sea, evidentemente no, siendo arminiano, no hay gran influencia calvinista en su teología, pero él, insisto, murió siendo anglicano. Pastor
inclusive, insisto, gran misionero, etcétera, pero no es, pero aún así, sí, como lo digo, no es santo de mi devoción, pero insisto, él murió siendo anglicano y fundó el movimiento metodista, o dio forma, mejor dicho, ¿no? Ni siquiera lo fundó. Bueno, de hecho, el que está más abajo, William Wilberforce, que sí fue devoto anglicano toda su vida, él era parte del movimiento metodista. Insisto, era anglicano, devoto, Low Church, etcétera. Pero siguió siendo, pero era miembro del movimiento metodista. Por eso él era básicamente visto como un fanático. Bueno, también buena parte de los Founding Fathers de Estados Unidos, entre esos, o sea, muchos nominales, evidentemente. George Washington era nominalmente anglicano. Desde que asumió la presidencia en adelante, no, poco nada se mencionó del término Dios, Cristo, etc. James Madison, Thomas casi Jefferson. todos los... No, él era de origen presbiteriano, su familia, pero él era no, hereje de tomo y lomo, ¿no? Eh, a ver, sí, casi todos los representantes de los estados menos devotos cristianos, en la mayoría eran anglicanos o miembros de la Iglesia de Inglaterra. Eh, a ver, bueno, de hecho yo me atrevería a decir que más de un tercio de los presidentes de Estados Unidos han sido anglicanos. Y ahí me entro de nuevo con William Wilberforce. Este fue el gran altruista, gran filántropo, devoto anglicano, devoto cristiano, que fue el hombre que gestó gigantescas eh, transformaciones sociales en el Imperio Británico. O sea, él logró el 25 de marzo de 1807, sí, 25 de marzo de 1807, que la Cámara de los Comunes aprobara la abolición del comercio de esclavos, sumado a la libertad de vientre. O sea, en otras palabras, nadie nacía esclavo de ahí en adelante en el Imperio Británico. Cosa que casi de manera inmediata, en un par de años, significó que la esclavitud casi desapareciera del Imperio Británico. Y, ahí, claro, parte de eso está relatado, buena parte de su lucha en la película Amazing Grace. Tal vez la han visto varios de ustedes. Y en efecto, en los hechos sucedidos en la última escena, donde se menciona, donde se aprueba el acta, eso es lo sucedido el 25 de marzo de 1807. Insisto, William Wilberforce logró reformas penitenciarias, reformas educacionales, masificar la educación para las clases bajas, pagó cientos de misioneros, fue una especie de Zinzendorf inglés. Misioneros tanto a la India, a China, también fue un férreo defensor de la independencia norteamericana. Insisto, yo creo que uno de los más grandes políticos que ha tenido el mundo británico en su historia, si acaso no político y en el mundo en general. Curiosamente murió un par de semanas apenas después de que se abolió de manera formal la esclavitud en el Imperio Británico. O sea, la- el primer país en abolir la esclavitud fue la luterana Dinamarca, pero en la práctica abolieron algo que simplemente pusieron por escrito, algo que nunca, casi no existía para ellos. O sea, Dinamarca, un país tan pequeño que solamente tenía ahí relaciones con Suecia. eh, no es que haya habido gran cantidad de esclavos, no así en el Imperio Británico, porque el segundo país que abolió la esclavitud fue Chile, pero prácticamente no habían esclavos acá en Chile. Chile era un país bastante pobre, no éramos bastante dejados de lado por España. Y de ahí vino Inglaterra en 1833, o el Imperio Británico, como les digo, y eso le dio la libertad a más de 18 millones de esclavos. Pero todo eso partió gracias a las gestiones del gran político William Wilberforce. También el otro ahí, para mencionar un personaje más anecdótico, al general Lee, devoto anglicano. Y no me refiero al auto con la chicharra ridícula esa, no. Y con la bandera confederada arriba, no. El general Lee, Robert Lee, que la verdad es parte de una familia, pero
próceres de Estados Unidos. El general Lee, además de ser el general lamentablemente confederado durante la guerra civil, algunos dicen que la guerra civil habría durado la mitad de tiempo si los confederados no hubieran tenido al general Lee. Él era hijo y tío de dos personas que firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos, altos latifundistas del tabaco en Virginia. Su padre, de hecho, también era insisto, un personaje muy insigne de la Declaración de Independencia. También era militar, Francis Lee. Todos le decían Francis Lightfoot, pie ligero, porque era bueno para la cabalgata, por lo que tengo entendido, y logró ganar batallas llevando información de un lado a otro por su rapidez. Y de hecho, la persona que hizo la propuesta para la Declaración de Independencia, Richard Lee, Richard Henry Lee, era tío del famoso general Lee. Recuerden, como les he dicho en alguna otra ocasión, lo que se aprobó el famoso 2 de julio fue la resolución de Lee. Así le llaman hasta el día de hoy en algunas partes, que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres, independientes y toda conexión política entre ellas y el país de Gran Bretaña es por derecho y debe ser totalmente disuelta. Eso es lo que se aprobó el 2 de julio del 76. Y eso fue propuesto como les digo, por un tío del general Lee. Y por cierto, estos dos personajes, Francis y Richard Lee, eran devotos anglicanos. También ellos colaboraron con los presbiterianos que les mencioné en la clase anterior, Witherspoon y Benjamin Rush para el tráfico de Biblias desde Escocia principalmente. Bueno, el otro también famoso, C.S. Lewis, el gran literato. En fin. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, donde dijo la chicharra ridículo, me acordé del... Eso, No. Mientras nadie se le vaya a ocurrir ponerlo de ringtone después de la clase, todo bien. Bueno, y por cierto, algunos critican mucho, evidentemente, no podemos sino considerar un gran error, un gravísimo error haberse unido a las tropas confederadas, pero se sabe que él, basado en sus convicciones cristianas, fue un hombre muy noble como dirigiendo el ejército confederado. Por algo él aceptó, él básicamente fue una decisión personal del general Lee el firmar la rendición el 9 de abril del 65 en Appomattox, porque las demás tropas sureñas estaban casi tan locas como las últimas tropas que defendieron a los nazis del 45, inexplicablemente. No se querían rendir, preferían que les quemaran el país completo. De hecho, recuerden que las tropas confederadas, sin la orden de Lee, por cierto, bombardearon Richmond antes de rendirse. O sea, la misma proclama que básicamente tenía Hitler, que mis enemigos encuentran cenizas. Básicamente ese era el fanatismo abyecto que tenían estos confederados. Y Lee, insisto, él siempre dio orden, perdón, de que se le diera trato benigno, bueno, a los prisioneros, Em, y él, por cierto, no es que haya sido ni siquiera se le podría llamar un nacido en cuna cristiana, sino que él llegó al cristianismo devoto siendo adulto. Incluso por ese motivo, él liberó a todos los esclavos que él tenía en su posesión. Él no era un esclavista en rigor. Simplemente él, lamentablemente, tenía un sentido de lealtad equivocado, llamémoslo de alguna manera, que él creía que su lealtad estaba con Virginia, no con Estados Unidos. Y eso lo llevó lamentablemente como les digo, a aceptar la rendición, o sea, perdón, liderar el ejército traidor en el 61. Bueno, ahí tienen un sello postal donde aparece Wesley de la isla de Jersey, que es una islita al sur de Inglaterra, que fue lo más cercano que estuvieron los nazis de poder invadir, de hecho, Inglaterra. Alcanzaron a apoderarse de Jersey, y ahí aparece el pastor doctor John Wesley. Al lado una estampilla austríaca dedicada
a Narnia y a C.S. Lewis, obviamente. Acá, bueno, en la mano izquierda aparece William Wilberforce, como les decía, conmemorando, más que a Wilberforce, el acta de abolición del comercio de esclavos, el 25 de marzo de 1807. Me atrevería a decir que sin la aprobación de esta acta, que insisto, fue promovida por gente que era vista básicamente como fanáticos religiosos, locos religiosos en Inglaterra, eh, no, habría sido mucho más lento el proceso de abolición de la esclavitud en el resto del mundo. O sea, incluso en Estados Unidos. Habría sido más lento aún, o sea, ni siquiera con una guerra civil. Y bueno, al lado, como pueden ver, la estampilla dedicada en Estados Unidos a el famoso General Lee. Muy bien. eh, Estamos ya llegando a la finalización de la exposición de la clase. No sé, ¿alguna pregunta, duda, queja? No, pastor, absortos con toda la delicia histórica que usted expone. Me alegro, hermano. Bueno, en fin. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, entonces creo que no. Eh, bueno, que tengan muy buenas noches, hermanos. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Y bueno, que Dios les Bendiciones, bendiga y gracias. pastor. Gracias por haber Bendiciones. Nos acompañado. vemos. Nos vemos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.